¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. ¿Tiene alguna demanda para mí? Demándame, yo voy a responder. Bueno, mashallah, ya, Drita, ya me... Ah, buena cosa. Ya, Mashallah, es ya, turco. Drita, que voy a meter muchos verbos del turco por mor que yo me empecé el latino con Rachel. Rachel Amado, que ya sabes que ella es ismirlí. Dale muchos saludos a Rachel Bortnik. Nos conocimos a París antes de muchos años, el año 2002. Y la quiero mucho yo, perdimos poco a poco el contacto porque mi marido fue muy jazino, enfermo, muy jazino, y yo no tenía tiempo para escribir, porque escribíamos letras, no había teléfonos. Entonces Rachel me mandó unas fotografías de París. Es una persona muy hermosa. Es una persona que el refrán judaísmo dice, se le ve el alma de la ventana, porque es una tan buena persona. Y ella, y yo conocí todos, Matilda Cohen Sarano, y a ella, y a, ¿cómo se llama? El señor David Simán, y otra gente, los conocimos porque este encuentro a París estuvo sobre la protección de UNESCO. Sí, y todos nos acogimos en medio de París. Y fue una cosa maravillosa. Yo fui única de Yugoslavia. Entonces teníamos ainda Yugoslavia. Ahora no tenemos ni Yugoslavia. Tenemos solo Serbia. Y hablamos mucho. Y Rachel me contó que es de Izmir, de Esmirna, y que con la familia se fueron a América y ella viva ahí. Estamos muy longe, arrastrando por todo el mundo. Y la nuestra lengua también está arrastrando. Porque cuando yo hice ese diccionario, los jornalistas me demandaron cuál fue más peso por este diccionario. Mi respuesta fue que fue más peso del mundo de escribir las palabras de la lengua que no existe, sino al meollo, a la memoria de la gente. Aquí no tenía no tenía un papelico escrito. Por esto que se está olvidando la lengua de una parte, de otra parte, la gente está usando palabras que no tienen lugar al judaísmo, como las palabras en francés. Yo, por ejemplo, cuando Marie-Christine Barol de París me mandó su libro y unas lecciones como empezar el ladino, y la primera lección empieza Bonjour Hanum. Ni una de esas palabras no es en judaísmo. Bonjour es en francés, Hanum es en turco, y yo estuve maravillada que no te puedo describir. Yo en un otro modo, en otra manera hablo. Que me dijeron a México cuando me dieron, ¿cómo se dice? Me felicitaron que estoy hablando una lengua muy buena. Y Miguel de Lucas dijo, presentando que yo voy a hablar una cosa, y dijo, esto es persona que no tiene la lengua contaminada. Porque todos los judíos que viven en el sur de América hablan un limpio español, y cuando quieren decir alguna que se entienda que ellos están hablando el ladino, echan alguna palabra turca. Como ama no hay.
¿Cuál es ama? A Sarajevo sí. Ellos tienen muchas palabras turcas en su diccionario. Y yo no tengo. Una vez Mijael Halevi me demandó, me dijo, es una maravilla, tú hablas una lengua muy buena, ¿pero dónde están las palabras turcas? Yo le dije, mi nona no amaba a los turcos. Él se empezó a reír. No se castellaban a Salónica. Está cada uno a su lugar. Y encima estas palabras no entraron en la lengua la que yo sé y voy a saber cuando estoy viva. Ahora, cuando ya me estoy envejeciendo muy, las cosas me están cayendo al tino. Y mi nona me contó cuando de Salónica vino a Pristina, ellos la llamaban Prishna, me dijo, yo no entendía lo que me dicen los parientes que están hablando el judaísmo, con muchas palabras turcas, con muchas palabras, como ella decía, desfazidas. ¿Cuáles desfazidas? Ya yo expliqué a Ivana. La palabra turca para la puerta de la calle, para la puerta de salir, es kapıya, kapıcık en turco. Y ellos decían, va, abre la kapıcıkya. Y mi nona no sabía cuál es kapıcıkya. Demandó, marido, ¿cuál es esto? Y muchas otras. Cada uno tiene en su meollo su lengua. Palabras que le quedaron al tino, él las usa dando la propia valor a la palabra y significado también. Y esto es muy grande. Cuando te quería demandar es esto mismo de hay muchos verbos, mismo por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una conversación en la Dino Comunidad donde decíamos de culanear el verbo dobra para decir una mujer buena o un tan bueno, ¿no? Un hombre bueno. Sí. ¿Cuáles más de estos verbos tú te acuerdas? De verbos que solo se culanean, que solo se utilizan en Belgrado o en tu región. Son palabras emprestadas. ¿Cómo que hay cantigas emprestadas? Yo cuando, ¿cómo se llama magisterski rad? No sé, yo cuando hice mis estudios postdiploma, escribí, mi tema fue la lengua sefardía y la herencia oral. Entonces yo estuve siempre explicando que las palabras, muchas, no solo que son emprestadas, las cantigas también. O la melodía, cuando los judíos trasladaban las palabras del serbo, del turco, y estas cantigas yo también llamaba cantigas emprestadas. Se cantan hoy día. Y también de los judíos alrededor que vivían con ellos también emprestaban. Muchas melodías, como la oración al Dios alto, hicieron una cantiga que hoy día se canta en toda la ex Yugoslavia, malo más a Sarajevo. Y mis tíos escribieron palabras y hicieron una cantiga paralitúrgica, cantiga de amor, que se llama Mi querido, mi amado. Entonces, hay una cosa que no es verdad. Hoy dicen, esta cantiga se cantaba a Sarajevo. No es verdad, porque mis tíos nunca no vivían a Sarajevo. La melodía quedó ahí. Y mucha gente no sabe que es una cantiga sefardía, porque los Hazanim escribían cuál la melodía se canta por esta oración. ¿Entiende?
Entonces, Drita, es por esto que te vino de escribir las cantigas del corazón. Sí, no solo por esto, porque yo tuve contacto muy bueno con la Embajada de España a Belgrado. Y ahí conocí el attaché cultural de la embajada y el cónsul, el attaché de cultura, me demandó, me arrojó de escribir las cantigas que yo conozco para hacer en un lugar, en un libro, todas estas cantigas para que se acodran la gente que vive en España. Estas cantigas del corazón, el señor Javier, Ergueta mandó a todas las bibliotecas en España y también a la gente interesada por esto. Hay 97 cantigas. Y solo son en judaísmo. Porque a Belgrado yo también anoté estas cantigas, mas las trasladé en serbo también. Son bilingües. Este libro se llama Ya spuntó la luna. Yo trasladé todo para que los judíos de Belgrado que olvidaron, no saben, a lo más sabían algún refrán, un pedacito de alguna cantiga, por ejemplo, Adiós querida, se cantaba en la escalerica de oro. En mi casa se cantaba mucho y por esto todos cantaban y yo empecé muchas cantigas. De otra parte, estábamos muchas criaturas, 5, y cada vez se cantaban cantigas de cuna, cantigas para las criaturas, retangías. ¿Para qué jugamos? No teníamos ni televisión ni nada. Jugábamos cuando cae la noche y se escapan todos los laboros, nos asentábamos en la cocina y entonces nosotros, criatura, hacíamos un teatro. Se ataba una cuerda y se metía una sábana y nosotros, yo por ejemplo, me subía en una silla y me inclinaba y cantaba. Ellos daban aplauso y me pagaban con dulzuras. Así yo nunca olvidé estas cantigas, porque eso estoy diciendo, porque la gente de Belgrado y de otras partes olvidaron estas cantigas, no se cantaban, que las cantigas de amor quedaron, las romanzas, no sé, una otra, malas cantigas de nuestra infancia, de nuestra chiquez, no. Y encima, algunas de estas cantigas, Susana Weishahak, etnomusicóloga de Israel, metió en la suya enciclopedia de las cantigas para las criaturas. Para que no se olviden. Esto es. Como es una hermosa cantiga, Moshiko, Moshiko, que agradó mucho a ella, a Quadraciona. Y todos estaban tanto maravillados que yo sé estas cantigas. Dijo, ¿y cómo no? Nosotros, cuando mi hermano, que es, yo soy la mayor hermana, yo le cantaba para que se duerme. Entonces cantaba las cantigas de cuna. Claro. Y por eso no las olvidé. Mi nona siempre insistía que mi tía, la hermana de mi madre y yo, que laborábamos en casa, cantamos fin cuando laboramos, porque más presto pasa el tiempo y no se piensa a un labor que es peso para mí, que tuve 5 años. Yo soy muy agradecida, mi nona, por todo esto. Siempre me decía, Ambesa, lenguas son una riqueza muy grande, pero no olvidas la tuya.
y no olvidé.